Y justamente para hablar de tareas enormes de los presidentes que entran, está con nosotros Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, pero que tenemos que conversar en primer término. Gracias por estar con nosotros sobre algunas noticias que se han ventilado en estos días. Muy buenos días, Rosa María, gracias. ¿Me escuchas? Lo escucha perfectamente. Bueno, perfecto. Primera pregunta, ¿es verdad que es parte del equipo técnico del señor Castillo? No, no es cierto. No he hablado con el señor Castillo, no lo conozco. No es cierta esa afirmación. ¿De dónde ha salido? Porque a mí me llegó el dato y dije, pero me parecería rarísimo, pero... Bueno, tú sabes cómo son los rumores en términos de campañas políticas, ¿no? En numerosas ocasiones, no solo en este caso, en otros de primera vuelta, ha habido intermediarios que se han acercado, que no se sabe si son realmente emisarios, a veces los propios candidatos, ¿no? Pero en realidad yo tomé la decisión de no participar en la campaña política, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no es cierto. No es cierto, punto. No. Ahora, teniendo en cuenta la situación actual del país, sea quien gane, imagínese que usted tiene que decirle, lo llaman a Palacio de Gobierno el, no sé, 28 de julio, el 28 de la tarde, y le dicen, señor Segura, ¿qué país estoy heredando? O sea, el que entra, ¿qué está heredando? Hereda un país en una situación, bueno, la parte política ahorita no la toco, si quieres la hablamos, pero yo no soy experto en política. La económica. En la económica, hereda una situación, la situación más, digamos, delicada que hemos tenido en los últimos 25 años más o menos, ya en recuperación la economía, felizmente, pero desde una base muy baja, ¿no? Y con indicadores económicos deteriorados, ¿no? No vamos a alcanzar el nivel de PBI del 2019 hasta el próximo año. Mercado laboral muy golpeado, pobreza evidentemente ha subido de manera importante, y algo que es evidentemente determinante es todavía con una pandemia en evolución, porque no vamos a haber alcanzado una vacunación masiva de la población. Pese a que eso sí hay que reconocer, el gobierno del presidente Sagasti sí ha adquirido vacunas en cantidades importantes. Ahora el tema es cómo hacer para que lleguen lo más rápido posible, ¿no? En estos últimos, digamos, 3, 4 meses sí han adquirido vacunas que no había, ¿no? El gobierno anterior no dejó ninguna, ¿no? Y eso es determinante porque condiciona no solo la salud pública, sino el desempeño de la economía, ¿no? Ahora, revisemos algunos de estos indicadores. En empleo, ¿cuál es el deterioro? En empleo, hay 3 formas de deterioro. El primero es una cantidad importante de personas han decidido ya no participar, todavía no regresan del mercado laboral. Se retiraron, poco menos de 1 millón de personas, pero no han vuelto, ¿de acuerdo? Todavía, por lo menos. ¿Por qué? Porque no encuentran condiciones apropiadas como para poder ni siquiera empezar a buscar. Después hay otro grupo que ha retornado, pero no consigue empleo, que es, en el Perú tiende a no ser tan grande, pero son los desempleados. Pero igual la tasa de desempleo básicamente se ha duplicado. Ojo que contra hace un año, los indicadores de empleo se deterioraron, la mitad de la fuerza laboral quedó sin empleo. Ahora estamos hablando de una contracción. Las cifras a nivel nacional, todavía las oficiales están hasta diciembre nomás, pero estamos hablando de una contracción de empleo de doble dígito, ¿no? Y lo que más captura el termómetro, digamos, de la situación de empleo en Perú es la calidad de empleo. El empleo adecuado, que es una medida económica, personas que cubren su ingreso, cubre la canasta básica, y además, tienen que tener un empleo de suficientes horas, ¿no? 35 a la semana, tiempo completo, digamos. Claro. Ese indicador está todavía muy deteriorado, ¿no? También en más de doble dígito, ¿no? Entonces, digamos, eso es gradual. Pero para que las personas tengan una idea, olvidémonos por un instante la pandemia. Respecto del 2019, para no agarrar la bajada y, digamos, y la subida. Respecto del 2019, ¿cómo está el empleo? Hay todavía más de 2 millones de personas que antes tenían empleo adecuado y ahora no lo tienen. Esa es una definición distinta de empleo formal e informal. La informalidad también ha subido, evidentemente, ¿no? 2 millones de personas. Digamos, aproximadamente. ¿Es posible?
Claro, ¿y Sí. la PEA total del Perú cuánto es? Más o menos 17 millones, algo por el estilo. Entonces, en Ah, ya. realidad es un número importante. Entonces, Muy pero es entre que no han regresado al mercado laboral, que están desempleados, etcétera. Ahora, hay una recuperación notoria frente a lo que ocurrió hace un año, en el segundo sí. trimestre del año pasado, ¿no? Pero esa recuperación igual va a tomar un tiempo, ¿no? Es posible que tome todavía un par de años que la situación se normalice. Eso suponiendo que las cosas vayan razonablemente bien, Después vamos evidentemente, a es un poner las supuesto, ¿no? variables, pero quiero Sí. que el diagnóstico sea claro. Es decir, Y hay otro indicador, Rosa María, sí, importante, antes de tener ingresos promedio de la población. El ingreso promedio de la población también ha caído poco más de 10%. Había caído más, pero ahora ha caído. Digamos, pasó de 1.500 y pico a 1.350 más o menos el ingreso promedio de los hogares de las personas en el Perú. Perdón, no de los hogares, sino de las personas, los trabajadores. Entonces, eso tiene también que recuperarse gradualmente. O sea, las familias han perdido poder adquisitivo. Entonces, si uno combina menor empleo con menor ingreso promedio, lo que tiene es, hace 3 meses, debe estar mejor ahora, pero el INEGI a nivel nacional saca la información con algún rezago, significaba una caída en lo que se llama la masa laboral, la masa de ingreso de los hogares que genera el trabajo, de más o menos 25%. Eso debe ser menor ahora, pero todavía debe ser importante. claro, o sea, está, el paciente no está en cuidados intensivos, digamos, pero todavía está hospitalizado. Está en recuperación en cuidados intermedios y Claro. es vulnerable, digamos, a una recaída, ¿no? De allí la importancia de continuar con la vacunación, de allí la importancia de tener estrategias de mitigación del contagio, que eso realmente nunca lo hemos tenido, ¿no? No, Pruebas adecuadas, mecanismos de seguimiento, de contactos, aislamiento. Felizmente el gobierno, aunque un año después de que empezó la pandemia, decretó, no sé si ya lo comenzó a hacer, repartir mascarillas gratuitas, cosas por el estilo, ¿no? Eso ahora es vamos, importante todavía, pero la verdad es que no lo claro, tenemos, ¿no? vamos a ir después a ver el manejo de la pandemia versus la economía, que están imbricados, aunque no lo parezca. Eso en cuanto a empleo. En cuanto a inversión pública y privada. La inversión pública se está recuperando. Hay dos efectos, digamos, pero uno es un efecto base. El año pasado la inversión pública se cayó mucho por efecto evidente de la pandemia, pero en realidad la inversión pública sí está en niveles altos comparados con otros años, ha venido Ok, creciendo. Una parte de eso es difícil descomponerlo, pero una parte de eso es, a ver cómo te lo explico. El año pasado había una bolsa de inversión muy grande y no se ejecutó. Entonces hay lo que se llama continuidad de inversiones, arrastras al siguiente año. Entonces claro. este año tienes una super bolsa de proyectos, entonces tienes más contra lo cual ejecutar, porque tienes mucho más, se llama presupuesto modificado, tienes mucho más recursos, porque hay mucho más proyectos que se demoraron y que ahora puedes ejecutar. Eso puede ser parte de un impulso temporal, pero digamos, pero lo bueno en cualquier caso es que la inversión pública está caminando. Sin embargo, lo que crucialmente va a determinar el crecimiento de la economía peruana, porque es 3 veces más grande, es la inversión privada. Esas cifras, digamos, se contrajo la inversión privada también el año pasado, casi 20%. Se espera que este año, más o menos 20, crezca. Proyecciones oficiales es que crezca 15, 17, no alcance el nivel del 2019, digamos, Así pero se es. recupere de manera importante. Ahora, eso va a depender crucialmente de tres factores: pandemia, pues hay cierres, no hay cierres, la perspectiva de que ya salgamos, uno, y nuevas variantes que circulan, etcétera, pueden complicar. Dos, eh, clima político, cuáles son los mensajes en la elección y una vez que haya un gobierno electo, qué hace. Y tres, ya políticas de gobierno una vez, digamos, juramentado y ya en funciones, ¿no? ¿Qué tan rápido reaccionan? ¿Cuáles son las políticas que implementa? La incertidumbre todavía va a seguir, digamos, hasta la elección. Va a depender también de las encuestas, ¿no? Hemos visto también que ha habido tendencias importantes en las encuestas, que no podemos capturarlo en indicadores de inversión porque es información que sale con mucho rezago, pero lo ves en otros indicadores, tipo de cambio, bolsa de valores, y están reaccionando de manera muy clara y muy directa, inversión lo mismo, a, digamos, No, las perspectivas de es quién es el claro, ganador, digamos, ¿no? claro, es claro que la inversión privada
le teme a Pedro Castillo, porque tiene un programa, por lo menos lo que conocemos hasta ahora, que efectivamente no fomenta la estabilidad jurídica ni la inversión, incluso quiere expulsar determinadas inversiones del Perú. Eso está claro. Pero, digamos, ese indicador va a variar en la medida en que hayan las garantías para la inversión, que en este momento no hay. Pero aún si hubieran las garantías para la inversión privada no va a alcanzar ni siquiera los niveles del 2019, que además eran niveles bajos de inversión. Eran niveles moderados, diría, porque ya la economía venía creciendo a un ritmo más lento y el año 2019 fue un año muy malo, fue el peor año de crecimiento desde el 2009, ¿de acuerdo? Así. Entonces, esa es tu referencia. Pero digamos, era dentro de lo que han sido los últimos años, era un año bajo, pero digamos, no un año catastrófico, ¿no? Para que hagamos una memoria. 2,2. 2,2. La economía creció 2,2. El menor bajísimo, crecimiento, sí. Es bajísimo, ¿no? Es bajísimo. ¿Y el 2018? El 2018 creció 4. 4, claro. Que eso era lo que hubiéramos esperado para el 2020. Pero claro, el 2020 decrecimos menos 11, me parece, al final. Menos 11, sí, menos 11,2. Menos 11,2. Muy bien. Entonces, esa es la situación que tenemos y quien entre, el presidente que entre, tiene que lidiar con esto. O sea, un país con poca inversión, con empleo deteriorado, pero con indicadores mejorando. Por ejemplo, el consumo de electricidad, me decían en marzo, ya está igual que en marzo del 2019. Eso implica que si uno utiliza la misma cantidad de energía, está produciendo lo mismo. O sea, esos otros indicadores, ¿cómo van? Hay unos indicadores que van mejores que otros. Lo que hay que entender acá es que, a ver, lo primero es el golpe del 2020 en términos, obviamente, sanitarios, salud pública, pero en términos económicos fue brutal. Esa contracción de Perú ha sido una de las más grandes en el mundo, ¿de acuerdo? Algunos alertamos de que no se estaba calibrando bien las medidas sanitarias y económicas, necesariamente se generó un daño económico. No significa que no nos hubiéramos contraído, creo que no nos hubiera contraído, pero 11, digamos, es realmente entre los países. Es que en realidad hay que decirlo, el error garrafal fue cerrar toda la economía el 16 de marzo hasta el 30 de abril. Y ese mes y medio fue menos 40. Menos 40. Entonces ese es brutal. Y la estrategia de reapertura también tomó tiempo en consolidarse. Entonces, de repente ya no te caías 40, pero igual te caías 20, 15. Sí. Entonces el tema fue ese. Y lo lamentable es que también se trató es que no estaban dándole suficiente importancia a las medidas sanitarias para evitar contagio. Entonces la población altamente informal que tiene ingresos diarios igual se contagiaba, ¿de acuerdo? Entonces no es que, y algunos vean esa falacia de que los que quieren defender la economía no valoran la salud pública. Decíamos es que no va a funcionar. Y no funcionó. ¿De acuerdo? Pero eso es una cuestión aparte. Entonces venimos de un punto muy bajo. Venimos recuperándonos bien. Un tema para comentar después, los precios de los minerales, cobre, zinc, nos están ayudando, están en récord histórico, el nivel más alto de la historia. ¿Ok? A Perú lo benefician enormemente. Sin eso, nos habríamos caído 13 el año pasado, probablemente 12 o 13, y este año estaríamos mucho más lentos. ¿Ok? Pero claro. eso es importante mencionarlo. Yo creo que es un dato importante. O sea, si estuviésemos con todos los proyectos de minería al tope, funcionando, si hubieran salido en su momento, nuestro tiempo de recuperación sería muchísimo más rápido. Exacto. Y nuestra caída hubiera sido menor, porque ahí voy a tu otra pregunta. La dinámica entre sectores económicos, así como durante la etapa de caída, fue, digamos, muy diferenciada. Hubo sectores económicos, poquitos, pero ni siquiera se cayeron hasta crecieron, ¿de acuerdo? Telefonía, no útil rentabilidad en las entidades financieras, pero volumen de transacciones por la virtualidad, etc. La mayoría de actividades económicas se golpeó de manera importante, pero unos de manera dramática, ¿no? Algunas actividades, las que tenían, por ejemplo, turismo, claro, actividades, servicios, restaurantes, eso, se cayeron pues 80%, ¿no? Entonces, la velocidad de recuperación también varía. Entonces, tú ya tienes actividades económicas, sectores que ya están en positivo, pero otros que siguen en fuerte negativo. Entonces, se ha abierto un abanico en términos de la velocidad y de la situación. Y eso lo sufren los trabajadores que están en esos sectores también, ¿no? Lógico. Ahora, en ese contexto de
claro, hay como dice, un portafolio mixto, ¿no? Si tú estás en turismo, pero al mismo tiempo tienes inversiones, no sé, en cemento, te va a ir mejor que en turismo, evidentemente, porque la construcción sí está jalando. ¿Quiénes son las locomotoras ahorita de la recuperación? Algunos sectores de servicios que están conectados básicamente a toda esta dinámica a distancia, actividad financiera, electricidad, telecomunicaciones, algunos construcción se está Construcción. recuperando muy, muy rápido, ¿no? Te diría que esos son los principales, ¿no? Y los que están, actividad fluctúa, pero digamos actividad minera ya tienen protocolos, está operando, digamos, de manera normal. Agricultura, digamos, sujeto a temas climáticos, pero, digamos, nunca paró, ¿no? Esos son los que tienen en general mayor desempeño, ¿no? Ciertas ramas de comercio y de servicios son las que están golpeadas y algunas de manufactura porque todavía sufren efectos de restricción de oferta, digamos, restricciones para operar o de demanda por menores ingresos, ¿no? Claro. Como te digo, sale un abanico, pero en promedio la economía todavía se estaba contrayendo. Ahora ya salió, todavía no sale el PBI de marzo, va a salir alrededor, siempre sale el 15, es decir, el sábado. Ajá. En febrero la economía todavía se había caído 4%, ¿de acuerdo? Porque regresamos a una paralela, a una restricción, a una cuarentena focalizada por Claro, restricción. En marzo el número va a volar. O sea, va a ya. volar porque estamos comparando con 15 días que la economía estuvo o sea, cayó 15% el año pasado. Entonces, Claro. el número de marzo va a ser positivo y fuerte. La Claro. proyección oficial ya en marzo es que la economía comienza a crecer. Ok, El entonces, estimado ¿cuándo es, yo diría entre 2 técnicamente, y 4 en promedio. ¿cuándo técnicamente salimos de la recesión? Eh, el primer, salvo diciembre del año pasado, que fue un positivo chiquitito, el primer mes de crecimiento positivo, 12 meses contra igual mes del año anterior, es marzo. En La marzo. única pregunta es esa, ¿por qué? Porque marzo del año previo se Claro, cayó 15, si recuerdo bien, porque fue claro. medio mes. Medio Abril se mes. cayó 40, ¿ok? Claro. Entonces, cuando comiences a comparar en los meses de marzo, sobre todo abril, mayo, vas a ver unos números monstruosos de crecimiento. Claro. Claro, el año pasado, abril, te caíste 40, digamos, Eh, puedes crecer pues 30, 40, 50, ¿no? claro. La pregunta es, por eso va a haber una distorsión en la interpretación de las Claro, cifras. las Va a ser matemáticas, difícil leerlo, claro, las te van matemáticas a son engañar. complejas, pero ¿cuánto hay ahí de crecimiento, digamos, real? Ahí te voy a dar otra cifra para tener una idea. Si sostenemos el crecimiento, o sea, el PBI, el volumen de producción del último trimestre del año pasado, y lo repetimos todos los trimestres de este año igualito, igualito, la economía crecería aproximadamente 8, 8,5%. Ah, no. Entonces, por eso cuando se dice que la economía puede crecer 10, no es, no es realmente que crezca 10, es que son los efectos estadísticos del gran cierre, digamos, ¿no? O sea, en realidad Entonces, hemos perdido -1, o sea, o -2. si crecemos 10, en realidad cuando ya estabas en el último trimestre del año pasado, has crecido 1,5, digamos, ¿no? Entonces, Claro. por eso es que es posible, yo creo que es un poquito optimista, pero va a depender mucho del resultado de la elección, ¿de Ah, acuerdo? no, es vital, Es es clarísimo, ¿no? clarísimo. Ahora, dicho todo esto, y con este panorama tan difícil, esto es lo que heredan, cualquiera de los dos que gane. Ujú. Entonces, analicemos lo que han ofertado, ¿ya? Entre planes de gobierno, declaraciones públicas, en fin. Y empecemos por Keiko Fujimori, que ofrece más de lo mismo, aunque ha metido más oferta clientelista en sus últimas apariciones, ¿no? Ya está regalando tantas cosas que es como, va a terminar como Papá Noel Micio, ¿no? Porque ya no hay de dónde, ya no hay. ¿Ya? Entonces, el asunto es que un bono por oxígeno, otro bono para los huérfanos, otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto puede redistribuir un Estado que está con problemas de recaudación o no tenemos ningún problema de recaudación? Tenemos problemas de recaudación, tenemos problemas estructurales de recaudación, o sea, la recaudación en el Perú, los ingresos totales del gobierno, impuestos más otras fuentes, son muy bajas. Digamos, por resumírtela y redondearte, 20% todas las fuentes de ingreso del Perú, países de la región, otros de la Alianza del Pacífico están 24 por ahí.
América Latina 27 y otros países pues arriba de 30, ¿no? Entonces es un estado muy pequeño y recauda muy poco. Podemos hablar de las razones, ¿no? La informalidad en materia tributaria, la baja productividad, etcétera, etcétera, ¿no? La estructura productiva del país, lo que fuera. Pero igual se cayó la recaudación un par de puntos porcentuales, un par de puntos del PBI el año pasado, un poquito más. Eso está en recuperación este año. Con la recuperación de la economía se recupera la recaudación. Igual no vamos a llegar a los niveles previos, dependiendo de la tradición, probablemente hasta el próximo año. El problema es que tu proyección de gastos aumentó muy fuerte con la pandemia. Creo que una parte justificada, obviamente tenías que apoyar hogares, empresas, etcétera, actividad económica. Creo que fue también de manera desordenada y de manera muy libertina, pero esa es otra discusión. Pero de las proyecciones, inclusive las oficiales, el retorno del gasto público a los niveles prepandemia es mucho más lento. Entonces tú vas a mantener pues una brecha fiscal, un déficit grande todavía. Para que tengamos una idea, déficit fiscal casi 9% el año pasado, 8.9%. Eso es altísimo, eso es altísimo, inédito, ¿ok? De los niveles de los 80 no teníamos algo así, pero ok, digamos, se dio. Este año estaría entre 5 y 6 y tienes que regresar a un nivel. Ok, nuestra regla fiscal decía que está suspendida a 1. Digamos que no sea 1, que sea 2. Más de 2 te significa que tu deuda sigue creciendo como porcentaje del PBI. Tienes que seguir convergiendo de ese 5 o 6 que va a ser este año hacia ese 2 en el 2022, 23, 24, ¿no? Y eso va a ser porque sigas, digamos, compactando gastos y ojalá generando mayores ingresos. Ahí es donde hay una inconsistencia entre la oferta electoral y las realidades, capacidades del Estado peruano. Todos quisiéramos, yo soy ministro de Economía y quisiera realmente, veo las necesidades del país, hubiera querido poder decir doy más acá, doy más allá. De hecho, se dio mucho más en sectores que se priorizaron: educación, salud, producción, diversificación productiva, defensa nacional, para temas, pero ojo, para temas de uso civil, ¿no? Pero tienes que optar, tienes que moverte entre un grado hasta dónde puedo llegar sin ser irresponsable y cómo reasigno, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, pero ahora hay que tener en cuenta una idea importante antes de entrar al detalle. Ahora, es cierto que una candidata está ofreciendo cosas populistas, etcétera, clientelistas, pero el otro plan, la otra oferta del plan, declaraciones, sería desastrosa para el país. O sea, sería... Vamos a ir donde el señor Castillo, porque yo sí creo que eso es el hambre, y lo he dicho varias veces. María. Sí, Abel. Permíteme hacer una pequeñísima pausa, y volvemos, por favor, con el doctor... con todo el análisis económico del plan de Pedro Castillo. Regresamos con eso. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Ahora mis hijos tendrán más oportunidades. HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidad de 25 megas y variedad de planes para tus necesidades. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Llama ya al 0800-78311 o visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además las plataformas móviles del Facebook en vivo y YouTube en vivo. Adelante, Rosa María. Muy bien, y en la pausa conversábamos con Alonso Segura sobre la idea que mucha gente tiene hoy de que, bueno, a mí el Estado nunca me había dado plata y el año pasado me dieron un bono, 2 bonos, medio bono, pero algo me dio. Entonces, ¿por qué no me da plata todos los años? O sea, yo soy pobre, debería darme algo. ¿Por qué esta política de bonos, que además ha incluido Keiko Fujimori dentro de su propuesta, no es sostenible en el tiempo? ¿Qué nos hemos comido? Sí, lo primero que hay que entender es que era una situación extraordinaria, ¿no? En que a la gente, a un gran porcentaje de la población de los hogares, se les impedía trabajar, ¿de acuerdo? Entonces yo te impido trabajar, automáticamente
no generas ingresos, te pongo en una situación por medición de ingresos de pobreza, ¿ok? Entonces, tengo que tratar de compensarte de alguna manera. Por eso fue extraordinaria. Significa que el Estado peruano antes no ha entregado bonos, los ha entregado, pero lo que se llama de manera focalizada. Programa Juntos, que es familias en situación de pobreza extrema y algunos en situación de pobreza en ciertas partes del territorio, y se llamaban transferencias condicionadas, sujeto a que hagas algo a cambio. Y el hacer a cambio era: lleva a tus hijos al colegio, lleva a tus hijos a los controles de salud, tus hijas, justamente para darles mayores oportunidades, mejor calidad de vida en el futuro, que tengan salud y educación, ¿de acuerdo? Y que salgan, sea un motor de salir a la pobreza. Ahora, no solo en el Perú, con distintos grados, pero en el mundo, fue recomendación del Fondo Monetario Internacional, inclusive, es reentreguen bonos masivamente a aquellos que se les impide trabajar y que no tienen un modo alternativo de sostén, ¿de acuerdo? No, y eso es lo que se hizo. Y además porque ese bono va al consumo. Y exacto. el consumo inmediatamente te levanta la economía. O sea, si no... Tiene ese efecto macro, pero desde el punto de vista, digamos, de las personas, tienen que tener alguna forma de sostén, ¿no? Aparte para que la cuarentena tenga razonable éxito, ¿no? Que al final no lo tuvo tanto, pero bueno, ¿no? Ahora, pero eso significó, entre esas medidas, tus caídas de ingreso, y creo una estrategia errada de financiamiento del sector público el año pasado, lo que hizo el gobierno en ese momento, el presidente Vizcarra, heredó ahorros que habíamos construido durante los últimos 25 años. Y la parte líquida de esos ahorros se los ha consumido rapidísimo. Teníamos el principal ahorro del país, era para justamente temas macroeconómicos, de recesiones y que tengo caídas de ingresos, en el Fondo de Estabilización Fiscal. Desapareció. A noviembre ya estaba en cero. ¿En y cero? Había otras... En cero, sí, está en cero. ¿Y cuánto había líquido en el Fondo de Estabilización Fiscal? Había, entre los años 2017 al 2019 ya se los habían estado consumiendo, digamos, pero había más o menos 2,5 puntos el PBI, estamos hablando de $5.000 millones más o menos, ¿ok? Estás hablando de 18.000 millones de soles, algo por el estilo. Eso se fue, chao. ¿Qué más se fue? Había otros ahorros líquidos del sector público, es decir, plata del tesoro que estaba en otras cuentas. También se fue, chao. Esos ahorros líquidos se han consumido en casi 4 puntos del PBI, que eran es como que la cuenta de ahorros que tienes, no lo que tienes ahorrado pues, en tus propiedades o tienes en unas cuentas más que no puedes romper, no. Eso se fue. También nos endeudamos a unas líneas que se habían pactado, de hecho algunas cuando fui ministro, de $2.500 millones con el Banco Mundial de libre disponibilidad, se usaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que ha ocurrido es que tenemos menos ahorros. Todavía hay este mito de que tenemos un montón de activos, más de 10 puntos del PBI, más de $20.000 millones todavía de activos. Existen, pero hay en cuentas, en partidas que no se pueden usar. Ahorros del Fondo Consolidado de Reservas, algunos ahorros que todavía existen de canon pasado de algunos gobiernos regionales y locales, cosas por el estilo. Si limpiamos eso, los ahorros realmente líquidos son bastante más pequeños. En el marco macroeconómico multianual que salió en abril, la página 115, para los que quieran, va a dar cuenta, hay 11 y pico puntos supuestamente ahí, pero más del 90%, 90 y tantos por ciento, en realidad no se pueden usar para esos fines. Entonces, en realidad, nos comimos todos nuestros ahorros para una situación de este tipo. Entonces, ahora comenzamos casi de cero. Entonces, por algo, y quería llamar la atención a la gente, por algo, el actual gobierno, con el ministro Waldo Mendoza a cargo, ha salido con 2 operaciones de endeudamiento muy, muy, muy grandes en una ventana muy pequeña. Es porque encontró pues, que tenía que cubrir un huecazo y ya los ahorros líquidos se los había comido el siguiente, que también señalamos debieron salir mucho antes con emisiones más grandes, a plazos más largos, y no lo hicieron. Salieron con una no suficientemente grande, cortita, y se comieron todos los ahorros que debías haberlos preservado. Y ojo que en ese momento era la tasa históricamente más baja en cualquier tramo, cualquier plazo de endeudamiento por condiciones de mercado. Y ya hoy día eso no es así, pero igual hay todavía razonables condiciones de endeudamiento. Y las habrá en la medida de que tengamos un resultado electoral que dé tranquilidad, sea quien sea,
Creo que no va a ser sea quien sea, pero buena parte del gasto, entiendo que se ha ido en comprar vacunas, que es una inversión razonable, ¿no? Sí, claro, pero no macroeconómicamente razonable, Rosa María. O sea, se te ha ido muchísimo más comparativamente en bonos, por ejemplo, ¿no? Claro. Varios miles de millones de soles, eso no te cuestan las vacunas. Entonces, claro, hay que tener en perspectiva las escalas, ¿no? Sí. Okay. Pero es un gasto necesario, obviamente, las vacunas. Claro, no, ahí no puedes entrar en temas de... Sí. Claro, se hizo lo que se hizo y el que hereda lo que hay. Y el asunto es que, digamos, para que lo tengan en términos bien claros, las familias que nos escuchan, nos comimos los ahorros, chicos. O sea, ya no tenemos olla para rascar. Tenemos que volver a hacer ahorrito. ¿Nos podemos prestar? Sí, porque somos buenos pagadores. Como país. Como país. En la medida que sigamos siendo buenos pagadores, nos podemos prestar. Pero no nos podemos prestar eternamente. O sea, al final hay que pagarlo. Así es. Entonces, la única cosa buena que tenemos así para aguantar es que tenemos buen crédito. Y te pongo un ejemplo, Rosa María. Una de las razones por las cuales, pese a que tenemos un Estado pequeño, con recursos relativamente bajos, hemos podido, aunque no como se hubiera querido, pero reducir también pobreza, no solo por crecimiento, sino también por, digamos, capacidad del Estado, es porque como fuimos un país ordenado y responsable, nos volvimos un país responsable macroeconómicamente, el nivel de deuda pública se redujo y el costo de nuestra deuda se redujo. Así es. Entonces, Perú es uno de los países que tiene una de las cargas de servicio de deuda, pagar nuestros intereses de la deuda más bajos. Estaba como en un punto del PBI. Con el incremento del nivel de endeudamiento, 1.2 más o menos, va a subir. Se estima que pueda llegar como a 2, digamos. Eso significa que hay, grosso modo, digamos, 1.000 y pico millones de dólares, digamos, 5.000 millones de soles más que se tienen que ir en pago de intereses. Son recursos que ya no pueden entrar a otros gastos públicos. ¿Me explico? Claro. Entonces, hay que ser cuidadosos con dos cosas. La velocidad en que sigues tomando deuda, suponiendo que los mercados te la sigan tomando, ¿ok? Porque te vas a comer tu presupuesto en cada vez pagar más intereses, ¿no? Y lo segundo es tus políticas económicas, porque si el Perú se percibe que digamos, que se desvía de una ruta responsable, te van a comenzar a penalizar primero en términos del costo de tu deuda. Eso es lo primero. Pero después ya tendrás inclusive problemas para endeudarte. Hay países, por ejemplo, como Ecuador, que hoy día no pueden ir a endeudarse en los mercados. Por eso, no pueden, están con un programa con el fondo para ver si pueden reinsertarse, ¿no? Claro, no es sujeto de crédito, que eso es terrible. Ahora, vamos ahora sí, hemos dicho que el plan de Keiko Fujimori lo que tiene es demasiado regalo para tan poco, ¿no? El plan de Pedro Castillo. Estamos hablando de sus declaraciones y el programa ideario, pero sobre todo de sus declaraciones, vamos. Ha dicho cosas muy serias, como por ejemplo, revisión de contratación del Estado en concesiones, sustitución de importaciones, o sea, cerrar el comercio exterior. Yo sé que es una barbaridad, pero yo quiero que el público entienda la dimensión de la barbaridad, porque creo que no la logran entender. Ha dicho también cosas como, en algún momento, que no se va a pagar la deuda externa, eso lo ha dicho Vladimir Cerrón. O cosas como, que más parece un lema de los 80, ¿no? No pagaremos la deuda externa. Y cosas como, en materia de propiedad, ha dicho que no va a expropiar nada, etcétera, eso ha dicho y se ha desdicho, pero luego dice que va a revisar contratos y si no hace lo que él quiere, pues nacionaliza las empresas, es decir, expulsa toda la inversión extranjera del Perú. ¿Qué tan grave es el programa de Pedro Castillo? Es gravísimo, Rosa María. Por eso te decía al comienzo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Creo que el equipo económico de Keiko Fujimori tiene que no solo calibrar los mensajes, sino cuando llega a gobierno tiene que hacer serios ajustes a las políticas que está anunciando en este momento, ¿no?
no nos van a llevar al desarrollo, no van a resolver los problemas estructurales del país y no tenemos una billetera tan grande como país como para hacer eso. Pero, digamos, estamos hablando de ajustes dentro de unas políticas que necesitan algunos cambios, pero que deben continuar por cierto carril. El otro lado es básicamente patear el tablero, pero patear el tablero en una dirección, primero que los peruanos no quieren. Mayoritariamente los peruanos cuando hablan de cambio de modelo dicen cambios moderados, ¿de acuerdo? Lo que él propone es patear el tablero. Esas medidas que tú estás anunciando, que efectivamente están en el plan escrito y se han dicho verbalmente, serían muy destructivas para la prosperidad económica de las familias en el Perú. Y no lo digo simplemente por dar una idea, sino lo hemos vivido. Son medidas que se han implementado en el Perú en el pasado, no todas, no a ese grado tampoco, inclusive lo que está mencionando, y generó una destrucción del aparato productivo nacional, un colapso del empleo, una pobreza que superó el 80%, etcétera, etcétera. Y ya lo hemos vivido como país, ¿de acuerdo? Pero son también políticas que en diferente grado otros países de la región hoy día están implementando, con resultados que van entre muy mediocres y cataclísmicos, ¿no? Los Venezuelas y pasando por los Argentinas, Ecuadores, llegando hasta los Bolivias, ¿no? Ninguno tiene resultados, indicadores, ni económicos, ni sociales que se comparen con los de Perú, con todas las deficiencias que podemos tener. Entonces es casi como que estamos jugando, por decirte, en primera división, pero estamos ahí peleando el descenso o en los últimos equipos de la tabla, y viene alguien a proponernos que quiere pasarnos a tercera, cuarta división. No entendería por qué. Lo que pasa es que realmente apelan a argumentos emotivos, ¿de acuerdo? Pero ya está probado históricamente en el Perú y a nivel de países con los que podemos compararnos, que sería muy destructivo. Ahora, depende de eso que implemente, evidentemente. Si se va por lo que está escrito, todas las medidas que has mencionado, el deterioro de Perú sería dramático y sería inminente o muy rápido. Sería muy así. Rápido, es así. Si llegase a implementar, yo creo que tendría restricciones para implementar porque pero tendría digamos, supongamos que Castillo gana, es presidente de la República, tú sabes que los aranceles los fija el presidente de la República sin el Congreso, entonces levanta aranceles de una manera brutal, de tal forma que se prohíbe la importación, sí, la hace prohibitiva, y además desconoce, porque hay un paquete de tratados de libre comercio que sí puede desconocer, simplemente los anula, se sale de los tratados de libre comercio y solamente se consume lo que el Perú produce. O sea, vamos a un régimen autárquico de sustitución de importaciones y solamente se importan bienes de capital, con lo cual tampoco se va a poder exportar mucho porque el Perú va a ser penalizado en las exportaciones no tradicionales, que son las que entran con los tratados de libre comercio. ¿Qué efecto tiene eso en la economía peruana? Tiene un efecto inmediato. Ahora, de nuevo, el gobierno tiene ciertos límites y va a depender cuál es el rol del Congreso también, ¿de acuerdo? No, yo no sé, pero eso sí lo puede hacer, lo que acabo de escribir sí puede pasar. Sí, pero podría entrar el Congreso a revertir ciertas de las medidas que tome. Ahora, los congresos en el Perú no se han caracterizado por ser responsables. Yo lo sé, problema. Pero en materia de aranceles... Ya. Si hiciera eso, suponiendo que hiciese eso, el deterioro sería inminente. O sea, por ejemplo, te pongo un arancel, no sé, al arroz, porque hay productores de arroz en el Perú, y una parte la tenemos que importar porque no nos podemos autoabastecer, al arroz. Te pongo un arancel del 50%. ¿Qué significa? Que el arroz se va a encarecer tremendamente para los consumidores nacionales, ¿no? Locales, claro, los locales, ¿no? Pero eso te lo puede aplicar lo que ha dicho, si le tomas, digamos, la palabra, ha dicho que cualquier cosa que se produzca en el Perú no va a permitir que ingrese. En realidad está diciendo restricción de importaciones no por arancel, que es lo que podría ser, digamos, que el Ejecutivo maneja, sino es te lo prohíbo. Te pongo una medida de restricción de comercio, prohíbo que se importe, ¿no? Entonces, eso lo que hace es encarece, o sea, la canasta de consumo subiría, de inmediato se dispararía, dependiendo del grado de los aranceles que imponga o las restricciones que imponga, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si quiere desconocer contratos de concesiones, etcétera, se te va a armar una tremenda, independientemente de si pueden operar las concesiones, no pueden operar,
Algunas probablemente sigan operando, pero bajo incertidumbre, te llevan a una corte internacional. Si él denuncia a la corte internacional, no quiere presentar el caso, eso lo que va a hacer es dispararte automáticamente la sensación de riesgo en país. Lo que hemos visto, pero multiplícalo varias veces, tipo de cambios, etcétera, pero capacidad de endeudamiento, el sector público y privado. Una empresa que opera en el Perú y tiene que endeudarse, le van a decir, mira, discúlpame, pero no tenemos claridad sobre qué va a pasar con este país, ¿no? Entonces, los desequilibrios económicos que se pueden producir y los impactos sociales pueden ser muy significativos y muy rápidos. O sea, vas a caer en recesión rapidísimo. De nuevo, pongámoslo en perspectiva, depende de lo que anuncie, depende de lo que implemente, ¿de acuerdo? Claro. Pero suponiendo que implemente todas estas cosas, el deterioro de mediano plazo va a ser irreversible, digamos, no lo vas a parar. Cuán violento sea de inicio va a depender un poco de cuán, no sé qué decir, cuán entusiasta sea con sus medidas, claro, y qué tanto margen de maniobra tenga, ¿no? Ahora, pero ningún escenario bajo esa perspectiva es favorable. Hay una versión clarísima al capital extranjero. En todo el discurso, en el discurso propio y en el de Cerrón, hay una versión, pero espantosa, al capital extranjero. Y hay una exaltación de la empresa pública, también hay que decirlo. ¿Por qué se necesita que un país como el Perú reciba capital extranjero? Por dos razones. La primera, que somos una economía pequeña, ¿no? Somos un país que representa el 2.3% del PIB mundial. ¿Qué significa eso? Que somos la cuarta, quinta parte del 1% del volumen de actividad mundial. Somos chiquititos, ¿ok? Entonces, nuestra capacidad de crecer y generar prosperidad para nuestra población solamente con los recursos del país es muy limitada, ¿no? Segundo, nuestra capacidad de generar capital como país también es baja. ¿Por qué? Porque somos un país que es poco productivo. La MIPE es mayoritariamente la que domina, y como lo pueden saber las MIPEs, y eso lo puedes consultar con cualquiera, no es que le sobra capital, ¿no es cierto? Claro. La gran empresa es más productiva, etcétera, es la que puede atraer ese capital y que genere eslabonamiento, se arrastra, ¿de acuerdo? Una empresa grande, una minera, por ejemplo, tiene que invertir 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares y arrastra a una serie de proveedores locales, medianos, chiquitos. Ciertamente parte se va a proveedores internacionales también, pero una parte arrastra. Servicios, ¿no? Restaurantes, hoteles, turismo para todos los trabajadores que van en la etapa de inversión, después en la etapa de producción, porque contrata transporte, porque contrata otro tipo de servicio de múltiples naturalezas, manufacturas, etc. Entonces, hay todos estos arrastres de esta masa de recursos que tienes que implementar. Dicen falacias, por ejemplo, dicen, si no se allanan, no los vamos a estatizar, los vamos a nacionalizar. Claro. Que la verdad que ya los voceros están tratando de ver cómo pintan al mono para que parezca, pues no sé, es expropiación, ¿de acuerdo? Pero recurren a falacias como decir, bueno, no es expropiación porque se las quitamos, pero hacemos que la tomen capitales nacionales. ¿Quieres decirme si hay decenas de miles de millones de dólares y más disponibles ahí para que capitales nacionales que están operando adquiera esos capitales extranjeros? No hay. Y ojo que los capitales extranjeros no traen solamente capital, te traen tecnología, te traen innovación, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, se pierden en todo un rollo ideológico. Al final, la población no se debe dejar engañar. Lo que están hablando es básicamente de políticas que en el pasado no solo no han funcionado y han generado mucho daño al país, sino que además son incumplibles, porque no hay manera de que tú puedas decir, empresa X que cuesta 1.000 millones de dólares, te voy a comprar. No hay. Vas a terminar simplemente, si siguen por esa ruta, diciendo, te la expropio, te la quito, pero no te puedo pagar. Y eventualmente los países tenemos que pagar. Los países, así patees el tablero, te salgas de cortes internacionales, te salgas de organismos internacionales, eventualmente la crisis es tan grande que termina saliendo como ocurrió en los años 80, inicio de los 90. Tienes que regresar y después tienes que pagar, pero con penalidades. Empobreces más al país. No, además, mira, como yo le recuerdo a todo el mundo, hasta Juan Velasco Alvarado le pagó a la International Petroleum Company. O sea, no le dijo al pueblo, por supuesto, por lo bajo, pero le pagaron hasta el último centavo. Porque justamente al capital extranjero tienes países detrás de él que te van a exigir el pago.
y pactos internacionales. O sea, Entonces eso no funciona, ¿no? Ahora, podemos entrar en otra lista y le preguntaría a tus oyentes. Y es yo he trabajado en el sector público y voy a seguir siendo una persona que cree que estamos en un mejor estado, ¿de acuerdo? Y necesitamos un estado que colabore con el sector privado. Pero una pregunta, ¿qué servicio público que reciben del estado directamente funciona bien? Claro. ¿A razón de qué entonces andamos diciendo y hagamos que el estado de todo el resto de servicios, que tenga empresas por todos lados? ¿Acaso lo ha hecho bien en el pasado? ¿Acaso lo haría bien? Entonces el Estado tiene que enfocarse en aquello que solo el Estado puede proveer a gran parte de la población, y en el resto, efectivamente, todos tenemos reclamos. Telefonía, mi programa de telefonía, la señal se para cayendo, sí, tenemos que fortalecer regulación, tenemos que apretarles las clavijas para que presten la calidad de servicio que ofrecen. Pero eso no significa que el Estado lo pudiese ofrecer mejor. Al contrario, en el pasado hemos visto que ha sido mucho peor, y en general países como el Perú no tienen capacidad de poder ofrecer desde el Estado buenos servicios. Por eso tiene que enfocarse en lo que solo educación, salud, seguridad, defensa, etcétera, y en los otros fortalecer su capacidad de regulación, de supervisión del privado. Vamos a tratar de explicar algo que creo que ya todo el mundo se lo ha explicado, señor Castillo, pero todavía no lo entiende. No es posible dedicar el 10% del PBI a la educación y el 10% del PBI a la salud, porque ahí se acabó el presupuesto público nacional y no queda ni para comprar media vacuna. Es una mentira. Ni para contratar un soldado. Está mintiendo. La aritmética simple. ¿Está mintiendo o no entiende la diferencia entre PBI y presupuesto público? Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Yo creo que sabe que no está diciendo la verdad, pero también tiene una confusión, ¿no? Ambas son graves, porque tú no puedes tener un líder, un futuro presidente y un partido, digamos, que no sepa la diferencia, uno, o dos, si la sabe, que no le interese mentir de manera tan descarada en un tema tan importante para la población, y más en una situación como esta, como la salud. O sea, y la educación. Hay que decir una cosa, ya se dedica 20% del presupuesto público a educación, ¿verdad? Casi, sí. Casi. Y ya se dedica este año por lo menos 20% del presupuesto público a salud. Sí. O sea, ya estamos en 20% en cada uno. El 40% del presupuesto va a educación y salud. Para que se tenga una idea, Rosalía, el problema es que nuestros ingresos como Estado son muy chicos. Como porcentaje del presupuesto, Perú ya es uno de los países de la región y del mundo que más destina a educación. Y en salud estaba más o menos en promedio. O sea, no es que frente a otras prioridades públicas dijeras no las privilegio, no las priorizo. Es que el problema es que como tienes pocos ingresos, tienes poco para poner en todas tus funciones públicas. La gran meta es cómo subo eso, pero de manera razonable, ¿no? Con el plan del señor Castillo, ¿los ingresos, la recaudación del Estado va a mejorar? No. Es imposible. No porque depende de el nivel de actividad económica, y simplemente ese plan, como lo está planteando, lo que va a es un deterioro, ¿de acuerdo? Que no quiero ser tampoco fatalista, un deterioro. En la medida que sigue implementando las medidas que va diciendo, ese deterioro se puede volver cataclísmico, se puede ver simplemente deterioro, ¿no? No comparable siquiera con los últimos años que nos quejábamos de un crecimiento mediocre. Eso sería estelar comparado con lo que veríamos. Y de eso depende la recaudación. Depende de cuánto venden las empresas, etcétera, ¿no? Durante el régimen militar de Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, y se prolongó en buena parte hasta Alan García, ya tuvimos sustitución de importaciones. Ya vimos lo que pasó. Sí. O sea, eso ya lo tuvimos. Ya tuvimos expropiaciones y gran empresa pública. Y ya vimos lo que pasó. Entonces, si el señor Castillo hace eso y no se puede endeudar, porque no se va a poder endeudar, lo único que le queda es emitir, con lo cual no puede respetar la autonomía del BCR, con lo cual entramos a un círculo de hiperinflación, como entró Alan García. Sí, es la historia, se repite, ¿no? Exactamente. Ahora, ese es uno de los escenarios en que logra implementar gran parte de lo que está diciendo, y ese sería el resultado. Puede que no logre implementar todo y nos quedemos a medio camino, ¿de acuerdo? Pues digo, hay una gama, históricamente fuimos uno de los países que vivió gran parte de esto,
y los resultados fueron una recesión económica. O sea, lo que ha ocurrido ahora, la contracción del año pasado, fue menor de la que tuvimos algunos años Alan García 1, para que la gente tenga una idea. Y ahí no hubo pandemia, para que tengan una idea de lo que puede significar. 80% más o menos de la población en situación de pobreza, para que tengan una idea de lo que podría significar, ¿de acuerdo? Obviamente hay grados dentro de eso. Podría ser peor, sí, Venezuela. Podría ser algo mejor, sí, los Ecuadores, Bolivias del mundo, pero que no tienen ningún indicador social o económico que se compare favorablemente a Perú. Entonces estamos hablando de cuánta pendiente tiene esa bajada. Y eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante. Y hasta el momento no ha rectificado. Claro, yo lo resumo en una frase, a veces la gente me critica, pero el plan de Castillo es el hambre. Sí. Y no es una metáfora, o sea, es el hambre. O sea, significa que la gente va a tener que comer menos en el Perú, porque o no va a haber, o es muy caro, o es de mala calidad, porque no va a haber, va a escasear. Y además, acá el exministro y yo somos más o menos promoción, todos hemos hecho cola para conseguir sí, claro. arroz, aceite, azúcar, leche, todos hemos vivido el racionamiento, todos hemos vivido la escasez, tal vez los más jóvenes no, pero los que hemos curtido nuestra piel haciendo cola bajo el sol para conseguir una botella de aceite, sabemos exactamente de qué cosa estamos hablando. Y lamentablemente el plan de Castillo, todos los ingredientes que tiene conducen a eso. Yo lo que no puedo entender es por qué nadie se sienta y se lo explica para que lo cambie, porque de repente si lo cambia le iría mejor, ¿no? Pero no lo quiere cambiar. Lo que pasa, bueno, yo tampoco lo entiendo tanto, Rosa María, creo que es que no quieren abrirse realmente y aquellos a los cuales se abren en realidad tienen una idea, no sé cómo llamarle, romántica, desfasada, de, en el mejor de los casos, estas políticas setenteras un poquito mitigadas, pero que no funcionaron en los 70s, menos funcionan en el mundo de hoy, pero le dicen que algunas de esas, algo más moderadas, van a funcionar. Mi opinión es que no, la evidencia sugiere que no, histórica. La evidencia de los países que implementan modelos en esos rangos también dice que no, pero también hay gente que sigue impulsando esto, ¿no? Este es como la ivermectina económica, ¿no? O sea, ya todo el mundo te ha dicho que no funciona y tú insistes en que con ivermectina salvamos a los enfermos de COVID. Ya, si lamentablemente. Son los bebedores de dióxido de cloro, digamos, ¿no? Señor, eso no funciona, no importa, nosotros tenemos fe. Claro, pero con la fe en el dióxido de cloro no vas a salvar tu vida. Esto pasa con algunos economistas, pocos, que tienen fe en el dióxido de cloro, pues ¿qué vamos a hacer, no? Lo que pasa, Rosa María, es que yo creo que evidentemente, hay cosas que se pudieron y se debieron hacer mejor. Por eso hay que hacer ajustes, ciertos ajustes. Algunos hemos venido diciendo por eso la importancia de política social, diversificación productiva, mayor inversión en capital humano. Esos son los cambios que necesitamos, pero dentro de unas líneas matrices que se sostengan. Para que se tenga claro, del 2006 al 2016, usted fue ministro, la pobreza en el Perú se redujo a la mitad. O sea, bajó de 40 a 20, por ponerlo de alguna manera. O de 40 en realidad bajó desde 60, al inicio de los 2000, hasta 20, la tercera parte, ¿no? Hasta la tercera, claro, pero para ponerlo ya los últimos años, ¿ya? Muy bien. En este momento, con la pandemia, ¿en cuánto ha subido la pobreza? No hay todavía data, podemos extrapolar la encuesta de hogares, pero se estima que puede subir unos 6 a 8 puntos. 6 a 8 puntos. 28. O sea, estábamos en 20, podemos estar en 26, 28, por ahí. Con el plan de Castillo, ¿a cuánto subiría la pobreza? En un bueno, año, depende de qué tan drástico, digamos, etcétera, ¿no? Supongamos que lo hace drástico. No, o sea, ahí es especular, pero va a subir muchísimo más que con la pandemia, o sea, del punto al que vinimos, ¿no? O sea, mira, los países de los que estamos hablando, que tenía Argentina, que tenía uno de los países más ricos del mundo hace algunas décadas, tiene más de 30% de pobreza, para que tengas una idea, ¿no? Bolivia tiene más de 30% de pobreza, Ecuador, entonces, también, entonces, pero no terminaría ahí, porque depende cuántos desequilibrios generes para la economía peruana, ¿de acuerdo? Yo creo que a veces para los hogares es difícil entender, porque dicen, mira, yo de repente no soy pobre, pero quisiera tener más oportunidades. Lo que no están entendiendo es que la situación hoy podría deteriorarse. Y entonces muy probablemente se deterioraría con esas políticas. Entonces pasarían a estar en situación de pobreza, tendrían menos oportunidades. Lo que pasa es que a veces escuchan estos cantos de sirena y dicen, sí, pues, somos un país desigual. Obvio que somos un país desigual.
Claro Lo que que sí. no les dicen es somos menos desigual que hace 10 años o hace 20 años. Hay pobres, sí, hay vulnerables, sí, pero lo que no les dicen es hay muchos menos pobres y muchos menos vulnerables que hace 10 o 20 años. Y proporcionalmente muchísimos menos que en estos otros países que han explicado variantes de ese tipo de políticas, digamos, ¿no? Donde la que tiene en su plan es de las más radicales, no es la mitigada, ¿no? Si uno lee el plan es etapa Maduro en Venezuela. Eso es lo que dice el plan en blanco y negro. Lo tratan de vender más como Ecuador, Bolivia, porque la población no es tan consciente de que hay, de que hay un cataclismo, es consciente de que hay un cataclismo económico en Venezuela. Una vez con este mito que tiene la izquierda peruana de que Bolivia con Evo creció espectacular, que le fue regio, que la maravilla, que hay que nacionalizar los contratos de petróleo, que ese es el camino. Por favor, explíquele a la audiencia que eso es un mito. Sí, lo que pasa es que Bolivia es el país de este grupo que mejor crecimiento tuvo. En los últimos años comparable al de Perú, pero con un tremendo costo, que es que lo que ha hecho Perú en la pandemia lo venía haciendo con Bolivia a lo largo de los años, consumiéndose todo tipo de ahorros y endeudándose. Entonces, Bolivia está en una senda que no es sostenible. Bolivia va a tener que hacer ajustes importantes. Tenía rentas que no tenía Perú importantes de gas, ya no las tiene, se ha comido ahorros y entonces, básicamente, todo lo que tenía se lo comió y va a tener que comenzar a ajustar, ¿no? Es un país que tiene más pobres que Perú, es un país que es más desigual que Perú. Entonces, en ningún indicador, como dije, no económico, social, se compara a Perú. Y eso, que es el caso más exitoso, porque mientras tuvo buenas rentas de exportaciones, más o menos trataron de ser fiscalmente responsables, cosa que otros de los países no lo fueron, ¿no? Y entonces pudo más o menos mantener, digamos, la función operando, ¿no? Pero ya no pueden, ¿no? Y es el caso más exitoso, cuando te mueves hacia los Ecuadores, Argentinas, y bueno, ni que decir los Venezuelas, pasamos desde desastres hasta ya holocaustos económicos y humanitarios, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Yo sé que a las 9 tiene otro compromiso, hemos abusado. Gracias, Alonso Seguro. Están todos advertidos. Yo siempre digo, contamos esta historia no para asustarlo, no, para que estén advertidos. Porque, de verdad, y ya no es esto es un problema que excede a lo político, a la democracia, a la corrupción. El plan económico del señor Castillo nos va a matar de hambre. No hay otra. Y cuando suceda, por lo menos estábamos advertidos. Todo el mundo tiene que saberlo. Gracias por haber estado nosotros con Alonso Segura.